Número 55, libro de Isaías, capítulo número 55, versículo número 11. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 55 y versículo número 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice así, ¿ya lo tiene? Como siempre, leyendo con entendimiento y comprensión, encontrando el impacto que produce la palabra de Dios en nuestra vida. Mire qué tremendo cómo comienza ese versículo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es terrible. Cuando Dios habla, es terrible. Eso no lo dijo Isaías. Eso no lo dice usted ni lo digo yo. Eso lo puede decir cualquier hombre. Lo puede decir cualquier gobernante y no hace nada. Pero si Dios lo dice, eso sí es tremendo. Amén. Oramos. Padre bueno y amado, queremos darte gracias. Bendícenos con tu palabra en esta noche. Señor, por favor, sé propicio. Mira nuestras necesidades, mira nuestros conflictos, mira nuestra condición, en sí mira nuestra vida. Cuánto necesitamos de tu palabra, Señor. Señor, reconocemos que somos humanos y te suplicamos que tengas misericordia de nosotros, ayudándonos para poder llegar hasta el fin de nuestra caminata. Señor, maravillosos, preciosos, sabrosos son tus caminos. Permítenos, ayúdanos a mantenernos en ellos. En el nombre de Jesús, bendícenos por favor, y todos aquellos que puedan recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Puede sentarse, hermano. Quizás le quedará como tema, mi palabra no regresará vacía, por el hecho de que con eso es más que suficiente para poder entender en sí la palabra del Señor. Mas sin embargo, dentro de lo humano, podríamos ponerle que Dios no queda burlado. Y esa es una verdad. Aquellos que tenemos ya algún tiempo de estar en sus caminos, y no importa, y especialmente si predicamos su palabra, somos mejores que cualquier persona para comprender esta verdad, que Dios no queda burlado. Es incomprensible nuestra naturaleza porque lo sabemos, mas sin embargo no somos totalmente sumisos. No tenemos la suficiente credibilidad en lo que Él habla. Y por eso encontramos en su escritura, en su palabra, en la Biblia, encontramos las veces que Dios le habló a su pueblo, las veces que Dios le habló a sus siervos, a sus siervas, y ya habiéndole Dios hablado y habiéndose Dios anticipado, fueron y fuimos como ovejas al matadero. Conocemos la palabra y caemos en la trampa del enemigo sabiendo que Dios nos ha hablado. Caemos en desobediencia conociendo la palabra. Y podría mencionar muchos ejemplos en relación a esto que estoy diciendo, pero hay algo importante y tremendo, que es eso que dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, no va a regresar. Me sorprende encontrar, darme cuenta, fijarme, o que Dios me muestre, me enseñe. Algunos podrían decir que Dios me revele. Bueno, está bien, que Dios me revele, que su palabra es como un mensajero que ha salido y que regresará a Él dando las buenas nuevas de que su palabra fue dada
y que hizo el efecto para lo cual fue enviada. Eso es terrible, eso es tremendo. La palabra de Dios es un mensajero, así como es, también hablándolo humanamente, así como también es dada por un mensajero. Isaías lo único que estaba diciendo es lo que el Señor le ponía en su corazón. Isaías, al igual que los demás profetas, como Jeremías, que no era bien recibido, peor Ezequiel, que era enviado a un pueblo que no lo quería oír, enviado a un pueblo que no lo iba a recibir, y pudieron comprobar que se cumplía la palabra del Señor tal y como Él lo había dicho. Como cuando envía a un profeta que no tiene nombre y le advierte que no regrese en los tiempos del rey Jeroboam, y quebranta la palabra del que lo había enviado y sufrió las consecuencias. De igual manera hablaríamos de Abraham, que en determinados momentos se desvió, permitió que su corazón cambiara, pero la infinita misericordia de Dios en él es de que fue un hombre que estuvo dispuesto a que Dios lo corrigiera. Y aquí es lo que hace la diferencia en el Hijo de Dios. Esto es lo que hace la diferencia. La primera vez que yo leí un sticker en vehículos y en oficinas que los ponían en vidrios, realmente por la primera vez que lo leí este sticker, pude ver una gran verdad, donde dice que los cristianos no somos perfectos, sino perdonados. Esa es una verdad. Los cristianos somos salvos por la gracia del Señor, nos han sido perdonados nuestros pecados, y la diferencia es de que nosotros nos podemos arrepentir cuando Dios habla a nuestro corazón. Como veíamos esta mañana el caso de Judá, que fue el ejemplo que esta mañana veíamos, que fue el primero en hacer daño, pero también fue el primero en ponerse a recibir todo daño. Entonces, ve la diferencia. Judá cometió un grave error, mas sin embargo venía de los lomos de Jacob. Nosotros cometemos graves errores, pero venimos de los lomos del Señor Jesús. Y eso es lo que hace una gran diferencia. Se pone a un inconverso, se pone a un no convertido en comparación con cualquier cristiano, y la palabra hace efecto en aquel que realmente es un hijo de Dios. Paga las consecuencias, paga el precio, no le importa lo que suceda. Esto hace una gran diferencia en el no creyente con el creyente. Aquí vemos a un Isaías que envía una palabra de parte de Dios con un impacto tal que dice: así será mi palabra, así será mi palabra. Fíjese que en el versículo 8 dice, en el versículo 10, ya vamos a ver el 8. Dice el versículo 10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Mire qué tremendo lo que está diciendo él de la lluvia y de la nieve. Amén. De la lluvia y de la nieve. La nieve cumple un propósito. Qué triste fuera para la naturaleza en sí, donde desciende la nieve. Qué triste sería que no cayera nieve. Al igual, qué triste sería para aquel lugar donde no lloviera.
¿Ya se ha puesto a pensar usted los efectos que habrían si no lloviera? Nunca se ha puesto a pensar los efectos que hubieran si no cayera la nieve. Porque el Señor habla de los tesoros escondidos en la nieve, al igual que los tesoros escondidos en el desierto. Pero imagínense que no cayera agua. ¿Cómo sería la tierra si no cayera agua? Nosotros como pueblo de Dios, ¿qué sería de nosotros si el Señor no enviara su palabra a nuestra vida? Si aún nosotros que recibimos la palabra del Señor, tal vez no todos, pero no sé cuántos de los que estamos aquí, o de los que oyen esta palabra, imagínense cuántos de nosotros recibiendo la lluvia, la palabra, recibiendo la lluvia, qué vergüenza y qué tristeza es que somos estériles. Qué tristeza y qué vergüenza que no damos fruto. Y si no damos fruto, no damos simiente. La nieve preserva la vegetación y todo aquello que tiene vida. ¿De qué lo preserva? ¿De qué preserva la nieve? ¿De qué preserva la vegetación? ¿De qué preserva a todo lo que tiene vida? Preserva como un abrigo, preserva como una vestimenta, protege protege de la baja temperatura. Para eso es la nieve. Y entonces, ¿qué pasaría si en esos lugares el Señor no envía la nieve? ¿Qué le pasaría a esa vegetación y qué le pasaría a esa vida? Una vez no entiende cómo los animales pueden guarecerse debajo de la nieve. La nieve les sirve para que las bajas temperaturas no los maten, no los destruyan. Por eso dice, porque como desciende de los cielos la lluvia, oiga, y la nieve, bueno, ¿y que acaso no es lo mismo agua y agua? O sea, agua y hielo, agua y nieve, ¿que acaso no es lo mismo? ¿Por qué hace una separación de lluvia y nieve? Si es lo mismo. Porque ¿qué le pasa a la nieve cuando se derrite? Entonces no es lluvia. Entonces, porque dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, ¿a dónde? Por eso entiende, comprende que le decía de que la palabra en sí es un mensajero. Es un mensajero de Dios a su tierra, a mi tierra. Y esta va a regresar de donde fue enviada. Esa lluvia va a regresar a las nubes, va a regresar a los cielos en lo natural. Y no regresa vacía. Y ¿verdad que no le damos la importancia a nosotros a la palabra de Dios? Hermanos, no nos damos cuenta, no nos percatamos de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios la concebimos mucho hablando del Padre, hablando del Señor, hablando del Espíritu Santo. Nos imaginamos que son como nuestros papás, ay, que ahí no aguantan todo lo que son alcahuetas, que nos permiten, que nos dejan, a ellos se les olvida, ellos no recuerdan. Dios no. Nuestros padres, nuestros superiores nos dan una orden y nos da igual. Y si me echan, que me echen, ahí voy a encontrar por otro lado. Cuando Dios te cierra una puerta, no se te abre jamás ninguna. Pero no le tenemos esa reverencia, no le tenemos ese respeto, no tenemos esa credibilidad a la palabra de nuestro Dios. Es veraz. Es increíblemente, hermano, mire, es que a veces tiene que ser uno sometido a ese cumplimiento para darnos cuenta de que la palabra de Dios es veraz.
Por eso le decía que en lo humano le podríamos poner al tema: Dios no queda burlado. Sería un presente continuo, no queda. No estoy diciendo que no quedará, no queda en ningún tiempo. Él no queda burlado. Ayer no quedó burlado, hoy no va a quedar burlado, tampoco mañana. Un día va a llegar como: Dios ha hallado mi maldad, como lo dijo Judá en nombre de sus hermanos. Y qué irrespetuosos somos con la palabra, ¿verdad? La palabra que nos da vida, la palabra que es un mensajero, que ignoramos que va a regresar y que no regresa vacía. Se presenta donde el que la envió y le da la información para lo que fue enviada. Por eso creo yo de que, al igual como he dicho en otras áreas como el matrimonio, haciéndole ver al joven que el matrimonio es para adultos, igualmente la palabra de Dios es para adultos en el sentido de maduros. Porque en cuántas ocasiones, para darme a entender con un mensaje, una enseñanza como esta, me ha tocado hacerle ver al auditorio de ese momento, que sé que no estoy yo en el lugar donde Dios me tiene predicando y enseñando su palabra, es que comprendan primeramente la importancia de un manual de cualquier producto. El manual de un vehículo, por ejemplo. Y cuando una empresa recibe un reclamo de algún producto que funcionó mal, lo primero que hacen es llamar a sus expertos y que verifiquen y que vean qué fue lo que lo dañó. Un alto voltaje, Señor, no le respondemos. Aquí encontramos de que todo esto ha sido quemado por un alto voltaje. Nosotros no le fallamos. En el manual le dijimos a usted, consciente de que usted, lo piensa el dueño o el de la empresa, consciente de que usted leyó el manual, usted sabía y no lo hizo, nosotros no le podemos responder. Y así nosotros hacemos lo que nos da la gana con las cosas que compramos, porque decimos: yo lo compré, sí, pero no hay garantía si usted hace con él lo que a usted le da la gana. Nosotros le garantizamos si respeta lo que aquí dice. ¿Qué cree que pienso yo cuando veo un montón de vehículos modificados? Le aseguro que si vamos a los manuales, no es correcto que le ponga esas llantas, no es correcto que le ponga esos focos, no es correcto que lo levante a esa altura, no es correcto que lo defienda a esa altura, no es correcto que le quite esto, no es correcto que le ponga aquello. Y la gente, las consecuencias que se pagan por eso son muy altas. Por ejemplo, usted nunca ha visto a esos jóvenes, normalmente jóvenes, porque a la gran mayoría de ellos no les cuesta, porque se nota que todavía ellos no tienen la capacidad de comprarlo, cómo se pasan por hoyos, por túmulos, sin detenerse. Aquellos que sabemos qué es lo que se daña del vehículo, decimos: no le cuesta, pobrecito papá, pobrecita mamá, o pobrecita la empresa dueña de ese vehículo. ¿O por qué cree usted que manejan como manejan nuestros? Ya lo pensó, ¿verdad? ¿Por qué cree que manejan así? Porque no es de ellos. No les importa lo que se arruine, porque no sale de la bolsa de ellos. Pero que si un japonés fabricante de esos vehículos vieran cómo se manejan aquí, ¿qué dijeran? ¿Qué cree que siente Dios cuando nos ve a nosotros cómo manejamos nuestra vida? Dice, no lo dice, no lo voy a buscar, pero dice la palabra
en un sentido figurable. Dice la palabra que nosotros debemos de dormir por lo menos 8 horas. ¿Cuántas horas dormimos? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En su palabra, que debemos de comer tantas calorías al día. ¿Cuántas nos hartamos? ¿Y sabe qué dice? Mi palabra no regresará vacía. 2 efectos únicos. ¿Cómo quebrantamos las leyes naturales? Leyes naturales las quebrantamos de una forma increíble. Y después, Señor, ¿por qué permites? Pero tú sabías que no podías usar 220 en uno de 110 voltios. Tú sabías de que no tienes que echarle cualquier aceite a tu motor. Tienes que meterle agua. Y cuando le baje, más agua. Pero tú le metiste alcohol, le metiste cerveza, le metiste vino, le metiste champán, le metiste agua dulce, le metiste, ¿cómo se llaman, hermano? Chicha. Sí, eso quería decir. O por revelación o por el don de la sospecha, lo dijeron. Chicha. ¿Cuánto chile le metemos nosotros al cuerpo? Y en los grandes dolores, Señor, ¿por qué permites? ¿El Señor permite? Bien. Algunos están aturrando la cara, mejor ya no hablo de eso. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí. Un mensajero. ¿Cuántos no sabían que la palabra de Dios es un mensajero de Él? Todos lo sabían, ¿verdad? Los felicito. Yo era el que no lo sabía, hermano. Aprendí algo hoy esta noche. ¿Y por qué usted nunca me lo enseñó? La palabra es un mensajero de Dios. No regresará a mí. No regresará a mí. Un mensajero. No regresará a mí vacía. ¿Y cuánto despreciamos a ese enviado? Lo oímos cuando nosotros queremos. Lo oímos cuando nosotros tenemos ganas. Lo oímos cuando tenemos pisto en la cartera. Cuando no tengo pisto, no me interesa. ¿O no es así, hermano? Vemos la palabra de Dios poderosa y efectiva y cumpliendo todas sus intenciones. Estábamos en el versículo 10, porque ¿cómo le dije? Cumpliendo todas sus intenciones. Es poderosa y efectiva, como lo leíamos también la semana pasada en el martes en Hebreos 4:12. Poderosa y efectiva y cumpliendo todas sus intenciones. La figura está en el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra primero, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, ¿en qué se convierte ese mensajero para nosotros? Los insensatos decimos, dura es esa palabra, ¿quién la va a poder cumplir? Los insensatos, los ignorantes. Pero ¿qué es entonces ese mensajero? ¿Qué es entonces esa palabra? Mire lo que es esa palabra. Riega primeramente nuestra vida, la hace germinar y producir. ¿Y por qué entonces
Nos preguntamos por qué nosotros no producimos, por qué no prosperamos, por qué no podemos ser bendecidos y por qué no podemos bendecir. Y por qué de nosotros nos salen cosas buenas. Y por qué no se conceden los deseos de nuestros corazones. Y por qué todo lo que tocamos no prospera. Y por qué no todo lo que pisamos no lo conquistamos. Qué maravillosa es la palabra de nuestro Dios. Y nosotros no la valoramos. Algunos hasta que somos viejos o estamos viejos hemos descubierto la maravillosa obra del agua en nuestros cuerpos. Hasta que ya estamos viejos. Hasta que ya estamos a punto de ser enterrados. Nos damos cuenta qué maravillosa es el agua en el cuerpo. Y toda la vida nos lo dijeron, nos lo enseñaron, cuánto somos nosotros de porcentaje en agua en nuestro cuerpo. Y que lo que nuestro cerebro necesita es más agua que cualquier otra cosa, porque en sí nuestro cerebro es agua. ¿Y cuánto tiempo nos lo dijeron? ¿Y cuánto tiempo le hemos dado importancia? Hasta hoy que ya somos cascarones. Y nos obliga, gracias al Señor, nos obliga, nos somete para preservación, nos inutiliza para que podamos tomar esa agua. No es usted por casualidad uno de los muchos que cuando hemos estado sometidos a una dieta rígida en un hospital, que no nos permiten tomar absolutamente nada de afuera, solo lo que dan ahí, y estamos pensando, cuando salga de aquí, me voy a ir a meter a comerme unas de esas hamburguesas. ¿No es usted de esos sabios? Por no decir tontos. Cuando salga de aquí me voy a comprar una gruesa de Coca-Colas. No una gruesa, 144 Coca-Colas. Y me las voy a tomar bien helada y con bastante hielo. Y nos han estado preservando la vida con el agua. Cumpliendo todas sus intenciones. Ahora, la lluvia puede parecernos perdida cuando cae en un desierto. Pero si cae en un desierto, cumple un propósito. Que porque nosotros no le veamos, porque nosotros creamos de que el desierto únicamente absorbe esa agua, eso no significa que no está cumpliendo un propósito. Así es mi palabra, dice el Señor. Mateo 24 y 35, 24, 35. Mire lo que dice ahí, y usted lo cree eso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, quiero decirle algo. El Señor lo dijo de una forma general y se lo dijo a todo su pueblo y a todo aquel que lo lea y lo crea. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el versículo anterior habla de una generación, en el versículo 34 habla de una generación. Pero, oiga, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Si lo vemos en lo literal, en el tiempo presente del Señor Jesús, de todas las cosas que les había dicho, les había profetizado, ¿qué de ello no se cumplió? Si lo más difícil que se cumpliera, porque uno no lo cree, era la devastación que venía sobre Jerusalén. Él les dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Y cuántos lo habrán creído? ¿Se cumplió? Se cumplió. Así también para nosotros los cristianos, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oiga,
¿Cuántos de los que estamos en esta noche sí podemos dar fe de que la palabra de Dios se cumple? Porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Nosotros lo hemos vivido, Dios nos habló, nosotros no creímos, nos aconteció, logramos sobrevivir por su gracia y por su misericordia. Esa palabra solo nos trató y no nos destruyó. Podemos dar fe de que Dios es veraz en su palabra y que se cumple. Puede parecernos perdida cuando cae en un desierto. Puede parecer perdida cuando cae en un corazón que es duro. Puede parecernos perdida cuando cae en un corazón lleno de espinos. Puede parecernos perdida cuando cae en un corazón pedregoso. Y dice, no regresará vacía. Por eso, qué tremendo cuando el Señor esparce la semilla, ¿verdad? En todo corazón cumple un propósito. Aunque no se salve, cumple un propósito. Si no se salva, se condena, cumplió un propósito. No regresará a mí vacía, se murió. No volverá a mí vacía, fue salvo. No regresará a mí vacía, fue restaurado. No regresará a mí vacía, fue destruido. Regresa con un mensaje al que la envió. Está diciendo, cumplió el propósito para lo cual fui enviada. Salva, condena. No regresará vacía. No hay neutro. Así la palabra predicada o enseñada, cayendo en un corazón duro, al final produce cambio, y aunque no produjera algún cambio, deja al hombre sin excusa. Aunque no produjera un cambio, deja al hombre sin excusa. Ya cumplió un propósito. Y qué tremendo es entender ese misterio, porque es un misterio, pero usted y yo lo entendemos porque Dios nos revela por medio de su Espíritu a que entendamos que Dios le dio una oportunidad, no quiso el fruto y llegará un momento en que se va a lamentar. Habrá un momento en que va a decir, no lo valoré, no quise, es mi culpa, como muchos están en la Escritura, especialmente en el Antiguo Pacto. Esta palabra tiene grandes beneficios y todos estos son para bendición y beneficio del hombre. Por eso Isaías 55:10 es muy importante. Vuélvanmelo a poner, por favor. Isaías 55:10 tiene grandes beneficios y todos estos son para bendición y beneficio nuestro. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, como desciende de los cielos la palabra de Dios y no vuelve allá, sino que nos bendice, nos hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Miren los beneficios. Quiero decirle algo, hermano. Usted que sabe que lo que voy a decir en usted es una verdad. Usted que sabe que no importa lo que ha pasado, lo que ha sucedido, etcétera, etcétera. Usted cuando se ha sometido a su palabra, cuando se ha sometido a Dios, cuando no ha renegado, cuando usted ha soportado esa palabra. Yo le quiero preguntar, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? Usted puede hacer una vista retrospectiva y puede darse cuenta de que no fue en vano. Aún ese trato, usted sabe que lo necesitaba, ese trato lo hizo recapacitar, lo hizo cambiar.
Mire, es increíble las cosas que usted y yo, y le voy a hablar de mí, es increíble las cosas que usted podría decir en el pasado, todas aquellas cosas que nos hicieron y nos pelaron la cara a nosotros, solamente por querer obedecer a Dios, por querer estar en sus caminos, por querer aceptar su voluntad, por quererle servir, por querernos preparar, por saber esperar, por saber soportar, por dejar que Dios nos levantara, que levantara nuestra cabeza. Hermano, usted y yo podemos dar fe de que la palabra, cuando nos hemos sometido a ella, nos ha dado bendición. Hemos llegado a una cárcel y hemos sido de bendición. Llegamos a un hospital y hemos sido de bendición. Llegamos a un lugar difícil, desconocido, solo, desértico, y hemos llegado y hemos sido de bendición porque Dios nos ha bendecido en cualquiera de esas situaciones. Si no, preguntémosle a José. ¿Cómo le fue a Potifar? ¿Cómo le fue a su casa? Preguntémosle al carcelero cómo le fue. Preguntémosle al copero cómo le fue. Y al panadero no, porque lo mataron. Se cumplió la palabra que le dieron. No quedó vacía la palabra de José dada al panadero. Por eso de nada nos sirve ser ministros de la palabra si no somos ministros del Espíritu, porque los de la palabra van a desaparecer y vamos a quedar solo los del Espíritu. Pero ¿eso cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que es más importante ser del Espíritu que la palabra? ¿De qué me sirve ser cabezón? ¿A cuántos doctores de la ley en el tiempo de Jesús fueron tomados en cuenta? ¿Cuántos entraron? Contados, muy contados. Y entraron porque decidieron ser ministros del Espíritu. Yo no sé si para usted la palabra de Dios es una bendición. Yo no sé si le da beneficios la palabra. No sé si usted está consciente de decir, mire qué tremendo aquellos que nos pueden poner a elegir. No entre el camino de la vida y de la muerte, no, esa es otra cosa. No, hablo que nos pongan y nos digan, mire, le vamos a ofrecer el doble de su salario, pero no se va a congregar, no va a oír palabra, no va a servir, no va a estar con sus hermanos de la fe. No sé qué escogería. Pero si usted sabe esto, lo que trae esa palabra, usted dice, no necesito ganar más. Hermano, mire qué bendición es estar en la escasez y decir, no me ha hecho falta nada. Mire, no tenía para ir a un hospital particular y en el nacional he sido atendido como rey. Yo puedo decir eso, hermana. Qué tremendo es ser un hijo de Dios. Uno no se siente ni merecedor de tanta bondad. Yo no sé cuánto podemos decir, no dependo yo de lo que gano, no dependo de lo que tengo. Qué maravilloso. Ese es el efecto. Ese es el efecto. Hermano, créame, es rico poder sentarse a la mesa y comer tortilla y frijoles y solo eso ahí. Qué rico es eso, hermano. ¿Cuántos de ustedes pueden comprobar eso, hermano? Que tienen para comer todos los días lo que quisieran, pero ustedes se sientan y comen frijolitos, huevitos, cafecito, pancito, ya le va a dar hambre. Y tiene para comprar otra cosa, y tiene para ir a comer a cualquier lugar, siempre y cuando sea Belén. ¿Verdad que uno llega feliz y no anda pensando? No, esos lugares son para aquellos que, no digo que todos, pero para la gran mayoría,
Son gente que están en su casa y quieren estar afuera, están afuera y quieren estar en su casa. No han ni terminado de comer cuando ya se quieren ir. No, no hablo de ellos, hablo de esos, no de los otros. Israel fue muy necio. Y no solo Israel, Israel es la figura. Israel fue muy necio al actuar como si supiera lo que Dios pensaba y planeaba. ¿A cuántos de nosotros nos pasa eso? Miren lo que dice el versículo número 8, de ahí el 55. Hoy sí, el 8. Le voy a repetir. Israel fue muy necio al actuar como si supiera lo que Dios pensaba y planeaba. Dice así, porque mis pensamientos, aquí está hablando el Señor, no son vuestros pensamientos. Hermanos, nosotros queremos resolver como nosotros pensamos o creemos. Y Dios dice, no vas a resolver, te voy a informar, te voy a dar mi palabra, cómo vas a hacer, cómo vas a decidir, cómo vas a vivir. Porque algunos somos tan sabios que no necesitamos que Dios nos hable, ni que Dios nos diga cómo hacer y cómo no hacer. Hermanos, que mire, qué ridiculez y qué estupidez es pensar en la carne. ¿Y cómo voy a estar yo preguntándole a Dios si hago o no hago esto? Si es fácil, ¿cómo le voy a preguntar yo al Señor si hago o no hago el chorro? Pues mejor pregúntale. Porque con eso le estás diciendo, Señor, quiero que hasta en las cosas más mínimas tú me dirijas, soy tan torpe. Con eso le estoy diciendo, Señor, soy torpe. ¿Puedo, Señor, abrir el chorro o no lo abro? Porque eso te llevará y te disciplinará y te darás cuenta que no hay que hacer ningún esfuerzo, porque llegará el día en que le preguntarás, Señor, ¿quién subirá primero? Señor, ¿subiré a pelear contra los filisteos o no subiré? Es que lo poco nos lleva a lo mucho. Si yo es como el niño que se le disciplina en lo poquito. Ay, hermano, ¿y que va a entenderse? Es un niño, si está chiquito, si nadie se fija. Además está en su casa, además soy yo quien limpia, además que soy yo quien lo va a pagar si lo quiebra. No seas miope. Por eso puse un ejemplo absurdo, trivial, ridículo. Le voy a estar preguntando, Señor, ¿abro o no abro el chorro? No, es que no es el chorro. No es que no seas tan inteligente para saber si lo abres o no. No es eso. Es que te estás sometiendo al Señor y cuando venga a tomar decisiones fuertes, no te costará preguntarle al Señor, Señor, ¿lo hago o no lo hago? Señor, ¿voy o no voy? Eso lo llevó a Moisés a decirle al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo. Pero imagine cuánto servidor no quiere ni siquiera informarle a su líder que no va a venir, que va a venir tarde, ni siquiera una llamada telefónica pueden hacer. Y hoy mire, ¿quién no tiene teléfono? No hay excusa. Ay, hermano, mire, no tengo saldo. Óigame, yo siempre veo que a los que piden en los semáforos siempre están hablando, siempre tienen saldo. A los señores de seguridad que están en nuestra residencia, todo el tiempo están hablando. Esos tienen, y usted no tiene. En cosas tan insignificantes podemos ver la rebeldía. Si no se pueden someter al líder, a la autoridad que ven, Santiago, si no te puedes sujetar al que ves, ¿cómo te vas a sujetar al que no ves? Si no respetas al que ves, ¿cómo vas a respetar al que no ves? Hermano, ¿qué beneficios tiene un hijo cuando dice, mamá, papá, ya voy a regresar, mamá, papá, voy a salir?
¿Qué beneficios tiene eso? Usted que ha sido hijo igual que yo, ¿qué beneficios tiene eso? ¿Y qué no beneficios cuando somos nosotros? ¿Sin qué sería? Cuando somos absolutos, que nos cuesta decirle ya voy a venir, me da permiso. Hermano, en lo humano, ¿cuántos beneficios recibimos cuando nosotros mantenemos informados a nuestras autoridades? Y óigame, y especialmente si hemos entendido el manual del Señor, que debemos de honrar y respetar a nuestras autoridades, porque es una bendición sobre nuestra vida, para no cederle derechos al maligno. Tienes que mantener siempre al nivel de fluido de los frenos, porque si no andas abajo del nivel puedes tener la sorpresa de que no te agarren los frenos por no andar solución. ¿Cuántos entienden eso, hermano? Los que hemos tenido carros. ¿Por qué no podemos darle una revisión siempre a nuestro vehículo? ¿Por qué no le damos una revisión a nuestra vida? ¿Qué nos cuesta, verdad? ¿Estábamos en el 8? Gracias. Eso es lo que dice Santiago. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. En el 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, dice el Señor, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quiero decir algo aquí muy importante. Le decía, y voy a repetir, Israel fue muy necio al actuar como si supiera lo que Dios pensaba y planeaba. Como decía un hermano ahí, absolutos. No, yo voy a hacer esto. No, yo voy a hacer aquello. No, yo voy a decidir hacer esto y esto y esto. ¿Y Dios? ¿Y el que te manda? ¿Y el que te creó? ¿Y el que te da las oportunidades? ¿Y el que te preserva? ¿Y el que te corona? ¿Y el que te sacó del pozo de la desesperación? ¿El que te sacó del lodo cenagoso? ¿Y el que puso tus pies sobre peña? ¿Y el que te ha rejuvenecido? ¿Y el que te ha coronado de favores y misericordias? ¿Y el que sacia de bien tu boca? ¿Qué? ¿O no es eso lo que sentimos cuando nuestros hijos, que todavía no tienen ni siquiera la mayoría de edad, hacen lo que les da la gana sin tomarnos en cuenta, sabiendo que a nosotros nos toca pagar todo? Israel cometió esa estupidez de creer que ellos podían decidir mejor por ellos mismos que Dios. Aleluya. Gracias. Comparémoslo con el capítulo 59. Deme 2 minutos y le termino. Hoy voy a recuperar lo que me pasé en la mañana. Isaías 59, versículo 7. De Isaías 59, 7. Gracias. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Amén. Mire, los pensamientos del hombre, ¿a dónde lo llevan? Las decisiones del hombre, ¿a dónde lo llevan? Los planes del hombre, ¿a dónde lo llevan? En sí, las decisiones que nosotros tomamos sin tomar en cuenta a Dios, ¿a dónde nos llevan? Hermanos, seamos sinceros, no nos pongamos tan exageradamente trágicos, pero nos llevan a la iniquidad.
¿Y la iniquidad qué es? ¿Y la iniquidad a dónde nos lleva? ¿Y cuál es el fin? Perdemos la paz. Jeremías, capítulo 6. Jeremías, capítulo 6, versículo número 19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Cuántos creyeron que no se iba a cumplir la palabra que Jehová había dado a Jeremías? ¿Cuántos creyeron, no, eso no va a pasar? ¿Y qué pasó en los tiempos de Daniel? Todos sabían que se había cumplido la palabra que Jehová había dado en los tiempos de Jeremías. Ya en el cumplimiento de la palabra, Daniel se acordó de las palabras que Dios le había dado a Jeremías, que iban a ser 70 años. ¿Cuántos hoy estamos cumpliendo lo que Dios nos habló hace tantos años? ¿Cuántos? Veámoslo en lo humano, hermano. Mire, porque lo espiritual es muy parecido a lo humano. ¿Cuántos hoy estamos pasando aquellos que nos advirtieron hace 10, 15, 20 años? Aquellos que nos dijeron estudia, y no lo hicieron. Ahora se dan cuenta de que tenían razón lo que nos decían aquellos, pero hace 15 años. Y ahora lo primero que preguntan, ¿y usted qué es? ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿Y usted qué puede hacer? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Hoy decimos, es cierto, se cumplió aquellos consejos, aquellas advertencias que nos dieron hace 10, 15 años. Y en lo espiritual, ¿cuántos podemos decir exactamente lo mismo? Las veces que Dios nos habló, y hoy estamos en la situación en la cual Dios nos estaba advirtiendo, y no creímos. No, es que Dios es amor, es que Dios es bueno, ¿cómo Dios me va a hacer tal cosa? Y ahora, ¿qué decimos? De verdad que la palabra de Dios se cumple. Podemos perderlo todo. Capítulo 29 de Jeremías y versículo número 11. ¿Ya lo tiene? Mire, bueno, veamos desde el 10 por lo que lo mencioné hace un momento con Daniel. Miren lo que dice el versículo 10, 29, 10. Y después seguimos con el 11. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. ¿Quién creyó esa palabra? Solo Jeremías quizás. Porque fue el único que se atrevió a comprar una heredad. Porque Dios le dijo, compra una heredad. Mire, ¿se recuerda que nadie creía esta palabra? ¿Se acuerdan lo que sufrió Jeremías por dar esta palabra? ¿Se acuerdan lo que sufrió Jeremías cuando les dijo, no peleemos? Todos modos nos van a derrotar, todos modos nos van a llevar, no estemos peleando contra el que viene contra nosotros, porque el Señor lo ha dicho, y así se va a cumplir. Por mayor esfuerzo que tú hagas en querer hacer frente a ese monstruo, no vas a poder, porque ya Jehová lo dio con su mensajero, que es su palabra. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, otro mensajero, mire, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Oiga, para haceros volver a este lugar.
Qué precioso cuando Dios habla, hermano. Trae bendición y beneficios. Y en el 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que esperamos? Ellos esperaban ser libres. Ellos esperaban volver a su tierra. Ellos esperaban volver a vivir como vivían antes. Ellos esperaban volver a ser libres. Querían volver a ser dueños de sus vidas, en el sentido de que ya no estaban bajo la esclavitud, bajo el cautiverio. Ellos querían volver a tener su templo y volver a tener sus cultos que no valoraron. Esto muestra, y con esto termino, su conocimiento y sabiduría son mucho mayores que los de los hombres. Siempre el pensamiento de Dios nos va a superar en todo. Somos tontos al querer encajar a Dios en nuestro molde, querer hacer encajar a Dios en nuestros planes, querer hacer encajar a Dios en nuestros proyectos. Mire, se me viene tanta gente, hermano, que quisieron hacer así esto, mire, quisieron encajar a Dios en su molde y en su proyecto. ¿Y sabe cómo quisieron ellos adaptar a Dios? Señor, yo sé que tú me vas a prosperar este proyecto y te voy a dar el diezmo, y más que el diezmo te voy a dar cuando yo prospere en este negocio. Queremos hacer encajar a Dios en nuestro molde, y ahí, hermano, ahí sí literalmente no cabe Dios. Cabe en nuestro pequeñísimo corazón, pero no cabe en nuestros proyectos. Es demasiado inmenso para que nosotros lo querramos hacer encajar en nuestro molde. Es un misterio que Dios cabe en mí, pero no es un misterio el entender que Dios no cabe en mi proyecto. Al querer que sus planes y propósitos se conformen a los nuestros, así será mi palabra. No volverá a mí vacía. Amén. Padre, gracias por este tiempo, Señor, que tú nos concedes. Señor, qué difícil es entender que tu palabra se va a cumplir, que hará todo para lo que fue enviada, que será prosperada en aquello para lo que la envías. Señor, perdónanos, porque ¿cuántos de nosotros no creemos que tu palabra es poderosa y efectiva y que cumple todas tus intenciones en nuestra vida? Señor, como la lluvia puede a nosotros parecernos perdida cuando cae sobre un desierto, pero cumple intenciones, cumple propósitos. Así pensamos cuando cae tu palabra en corazones duros, creemos que es en vano. No, Señor, hoy hemos entendido que cumple una intención, cumple un propósito. ¿Llevará salvación o llevará juicio? Pero tu palabra llevará fruto, Señor. No va a regresar a ti vacía, Señor. Y perdónanos aquellos que hemos querido encajarte a ti en nuestros planes, en nuestro formato tan finito, tan pequeñísimo, y hemos querido hacerte que tú encajes en nuestro plan, en nuestro proyecto, y no hemos valorado, Señor, tu palabra, pues tu palabra nos da sueño a algunos,
Su palabra nos vuelve a muchos indiferentes porque no tenemos ningún interés sobre ella. Y al igual que tu pueblo Israel, Señor, muchos vamos a despertar y a entender hasta que estamos en la esclavitud y nos demos cuenta de que tu palabra es veraz. ¿Y cuántas generaciones pueden hoy decir que tu palabra se cumple? Que los cielos, que la tierra pasan y pasarán, pero que tu palabra no pasará. Hermano, esta tierra será un día destruida por fuego. Y esta tierra pasará. Y su palabra se cumplirá siempre con cada tilde, con cada jota. Se va a cumplir la palabra de Dios. Hermano, Dios tiene mejores pensamientos para nosotros de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando le digo mejores, es mejores que los que tenemos nosotros. Dios tiene mejores planes para nosotros que los que nosotros queremos. Dios tiene mejores proyectos para nosotros que los que nosotros queremos o pensamos o deseamos. Solo deja que su palabra cumpla el propósito para el cual Dios la envía a su vida. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque quiero que se cumpla en mí como la lluvia y me proteja como la nieve. Para que cuando vengan las temperaturas bajas, estas, Señor, no me destruyan. Que me puedan preservar, hermano. La palabra de Dios preserva. Cuando permitimos que esta palabra sea recibida en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero preguntarle si hay alguien esta noche que quiere recibir al Señor, que se ponga de pie. Si hay alguien que esta noche quiere recibir al Señor o que nos visita, quiere entregar su vida al Señor, la palabra de Dios cumplirá su propósito. ¿Hay alguien esta noche? Señor, gracias, porque enviaste tu palabra, Señor, y hasta hemos hecho la invitación de que tú seas recibido en aquellos corazones donde tú todavía no habitas, donde tú todavía no eres Señor. Padre, gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén.